Muy buenas, hackers cardíacos. Se suele decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y dentro del mundo del automóvil hay muchísima gente que opina eso. Que los coches, los modelos que se vendían hace unas décadas, eran mucho más interesantes. Eran más fiables, más robustos, más asequibles tanto de comprar como de mantener y que tenían además una personalidad bastante más marcada que los coches que se venden hoy en día. Pero bueno, lo cierto es que también hay que considerar que los coches que se venden en pleno siglo XXI, ya en la década de los 20, son modelos muy avanzados, muy interesantes, repletos de tecnología y que en definitiva resultan mucho más eficientes, ecológicos, cómodos y seguros. Este debate de por sí ya es tenso cuando estamos hablando de modelos convencionales, del segmento de rancheras, berlinas, pero se vuelve un debate aún más tenso cuando nos referimos a modelos deportivos y coupés. En este caso, nosotros hemos decidido hacer una breve comparativa del mundo moderno y del mundo tradicional. En este caso, en el mundo moderno nos representa un Toyota Supra de quinta generación. En este caso en concreto es el Jarama Racetrack Edition. Y en el apartado tradicional tenemos un Nissan 200SX. Así que con todo este preámbulo, lo cierto es que nos ha parecido muy interesante realizar este duelo intergeneracional, porque además entre estos dos modelos ya hay un buen número de años de diferencia. De hecho, el Nissan, el 200SX, dejó de comercializarse en la mayoría de los mercados en el año 2000 y sin embargo esta quinta generación del GR Supra llegó al mercado en 2019. Estamos hablando de casi 20 años de diferencia y en 20 años eso es una distancia sideral dentro del mundo del automóvil. De hecho, hoy vamos a ver qué diferencias ha habido en estos casi 20 y tantos años. Yo, por ejemplo, soy un acérrimo defensor de lo tradicional y en este caso para mí el Nissan 200SX y todos los vehículos de esta categoría de la época para mí son coches de culto, son una rara avis, ya que por su mecánica, su estética, incluso por encontrar una unidad que funcione en un estado de conservación perfecto, hoy en día es muy complicado de encontrar. Es por ello que todo este tipo de vehículos de los años 80, 90 hasta hoy han subido de precio una barbaridad y es muy difícil de encontrar una unidad que poder adquirir. Yo, por el contrario, siendo el director de un medio que se llama Hacker Car, que suena ya de por sí muy tecnológico, pues está claro que mi punto de vista es diferente al de Gonzalo. Yo opino que los vehículos, cuanto más tecnológicos, mejor. Que hoy en día un vehículo tiene que tener un montón de gadgets, de tecnologías, de sistemas de asistencia a la conducción, de la parte multimedia, porque eso demuestra lo que es, yo creo, la naturaleza del ser humano, que es evolucionar y mejorar con cada generación que pasa. Y en este caso también dentro de un vehículo, cada generación debe superar a su antecesora, ser mejor, ser más completa. Y digo todo esto sin querer en ningún momento faltar al respeto a todo un veterano como es este Nissan. Pero yo sigo pensando que este Toyota es más interesante. Bueno, y ya luego os iré contando alguna curiosidad, pero este modelo de Toyota, lo cierto es que comparte muchos elementos, algunos elementos mecánicos también de la plataforma, con un BMW Z4. Es uno de esos acuerdos que firman las marcas y que, bueno, en este caso se ha traducido en un deportivo por parte de Toyota. De hecho, el BMW y el Toyota se fabrican en la misma planta en Graz, en Austria. Una vez hechas las presentaciones, comenzamos el debate. ¿Qué es mejor, los años 90 o los años 20 de este siglo? ¿Sigue manteniendo el Nissan su exclusividad que ha tenido durante muchísimos años? Antes de comenzar a dilucidar todo esto, como siempre, os recordamos que por favor no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube de Hacker Car y que activéis las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Bueno, el primer apartado que vamos a tratar es una parte muy subjetiva, la verdad, y es el asunto de la parte exterior, toda la estética del vehículo. Y en este caso, perdona que te diga, Javi, pero para mí este sin duda es el ganador. Tiene una estética muy llamativa, es un vehículo único que, a pesar de tener casi 25 años, sigue resaltando por encima del resto, ya que antiguamente la estética de los vehículos se centraba mucho en hacer algo distinto. Hoy en día la mayoría de coches son todos muy parecidos. En este caso, tecnológicamente hablando, tenemos poquito que destacar, una antena que se eleva y automáticamente y poco más, la verdad, pero aerodinámicamente pues tenemos un aleroncillo pequeño atrás y tenemos un coupé 2x2 muy llamativo y muy práctico, con unos faros delanteros rasgados muy japoneses. Tenemos un modelo de 3 volúmenes, un coupé de 3 volúmenes, muy alemán,
y que mide casi 4,5 metros de largo. En este caso el Supra, ¿qué tienes que comentar? Pues es que lo cierto es que no puedo estar más en desacuerdo con Gonzalo. Creo que en varios momentos de la comparativa va a ocurrir lo mismo, porque ¿cómo debe ser un deportivo? Además que echarle un ojo a este coche es espectacular. Y no solo eso, es que encima además tenemos aquí lo que es la serie especial Jarama Race Track Edition, una serie especial de la que solo hay 90 unidades en toda Europa, y de hecho esta es la única que hay en España. Esto es como ver ahora mismo un unicornio caminando encima del arco iris. El coche, como os digo, es muy llamativo, además en este tono azul aún más, con sus llantas de 19 pulgadas en color negro. El diseño en general, muy abombado, es un coche poderoso, este es más un clásico 2 volúmenes, y bueno, tiene elementos muy llamativos, como puede ser el techo abombado. La aerodinámica en sí, es un coche aerodinámico, pero no recurre a muchos alerones, quizá un poco la forma que tiene el portón trasero, tiene bastantes tomas de aire, eso sí, y luego tecnológicamente hablando aquí, que te diga, sí, aquí... que lógicamente pues hay color. Este vehículo tiene tecnología, por ejemplo, en los faros. Tenemos faros de LED, que además son faros direccionales. Tenemos tecnología en la forma de acceder el coche. Tiene sistema de acceso y arranque manos libres. En conjunto es deportivo, en pleno siglo XXI, que es llamativo y muy tecnológico. Se ha visto que estos modelos son, cada uno a su manera, muy llamativos por fuera. Pero eso poco importa, en un deportivo sobre todo, cuando lo que tienes que ir es muy a gusto dentro. Entonces, vamos a ver cómo son estos vehículos, su habitáculo, y primero pues nos va a contar su opinión Gonzalo acerca del Nissan. En cuanto al apartado interior del Nissan, lo podemos describir en una sola palabra: sencillo. Es muy sencillo. Estamos ante un vehículo de hace 27 años, japonés. En esa época los interiores eran todos bastante similares, la verdad, ya fuera una berlina de lujo o fuera un coupé deportivo como es este caso. Y lógicamente carecemos de cuadro de mandos digital, de apartado multimedia, pero sí tenemos unos muy buenos acabados. Tras 27 años de uso, no hay ni una grida en el salpicadero, está todo perfecto, la tela de los asientos está perfectamente también. Al final son coches que se hicieron para durar. La posición de conducción también es muy buena, las sensaciones, como ya he dicho al principio, al volante son también muy buenas. Y al final tenemos un vehículo práctico, ya que no solo tenemos estos dos asientos en los que además tenemos mucho espacio, sino que tenemos dos asientos atrás para poder llevar a otras dos personas. Y en cuanto al maletero, sí, no es muy grande, pero sí que te puedes hacer un viaje de dos personas sin ningún problema. Una vez que estás a bordo de este Toyota GR Supra, te das cuenta de que un deportivo, como se entiende en pleno siglo XXI, es muy diferente a lo que eran los deportivos clásicos. Cuando accedes aquí, bueno, lo primero que percibes y que sientes es un poquito una cierta sensación de déjà vu. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues aquí de nuevo se nota que este modelo es fruto de un acuerdo de colaboración entre BMW y Toyota. Y aquí eso se traduce en que hay muchos mandos que son tal cual de vehículos de BMW. Por ejemplo, los mandos de la climatización, esta hilera de botones para funciones preprogramadas, el sistema multimedia, todos los mandos, incluido la palanca de cambios que están aquí en la consola central, los mandos del volante, los mandos de las puertas, estos también, este grupo de mandos situado a la izquierda, las palancas, todo eso procede de BMW. Eso yo creo que ni es bueno ni es malo. Es una forma de economía de escala, de ahorrar costes y que el precio al final resulte un poquito más competitivo. Quizá lo que sí llama la atención es que empleando botones y mandos de BMW sean de modelos de BMW de una época anterior. Este tipo de climatizador ya no lo utiliza la marca, ni tampoco este conjunto de botones para lo que es la parte multimedia. Por lo demás, está claro en cuanto entras aquí que estás en un auténtico deportivo. Para empezar, la accesibilidad es un poquito más complicado que en un vehículo normal y seguramente también un poquito más complicada que en el Nissan. Aquí tienes que bajar mucho, tienes que agacharte bastante para entrar y también para salir, y luego lo que notas es que estás en este coche, comparado por ejemplo con el japonés, es que estás mucho más envuelto por la carrocería, es un poquito más claustrofóbico, por decirlo así. Parece que no controlas tanto lo que son las dimensiones del coche, siendo un coche claramente más pequeño que el Nissan está en 4,5 metros y este no llega a 4,4 metros de longitud. Es un auténtico deportivo por muchas más cosas. Cuando entras y te sientas en estos excelentes asientos, la postura de conducción también es buenísima. Luego estás viendo que es un deportivo, eso sí, como se entiende hoy en día. ¿Y eso qué significa? Pues que no renuncia a nada. Hoy un deportivo, por muy deportivo que sea, en la gran mayoría de ocasiones, tiene que ser un modelo que ofrezca casi un nivel de comodidad y sobre todo una tecnología equivalente al de cualquier berlina de alta gama, y en este caso pues no hay más que verlo.
No le falta nada a este modelo en cuanto a equipamiento. También resulta medianamente cómodo para el uso normal. Y luego, pues en este caso que tenemos esta variante especial, la Jarama Racetrack Edition, también pues tiene detalles exclusivos, como pueden ser sobre todo los tapizados, que son distintos. La decoración cambia un poquito. Y de todos los sistemas tecnológicos que hay en el interior, quizá los más vistosos sean el cuadro de mandos parcialmente digital y luego lo que es el sistema multimedia. Es un sistema multimedia correcto, como os decía, heredado por lo menos la parte más visual de los BMW, aunque eso sí, que una pantalla más pequeña que la que llevan los modelos alemanes en los últimos años. Desde aquí, pues como siempre, tienes acceso a prácticamente todas las funciones y además estamos ante un modelo que tiene cierto nivel de conectividad. Aunque tiene una pequeña pega, ahora mismo solo es compatible con los protocolos de Apple CarPlay, es decir, no puedes vincular un teléfono mediante el sistema Android Auto. Este pequeño motor da una potencia, o daba una potencia en la época, de unos 200 caballos aproximadamente. Es verdad que este vehículo en concreto está modificado y al final, lógicamente, tanto el sonido, la potencia es un pelín superior. Es un vehículo con motor delantero, tracción trasera, en este caso igual que el Supra. Y como ya he dicho, al estar modificado, es un punto muy bueno, ya que al ser un vehículo tan antiguo, para adquirir uno, al menos antes, ahora es verdad que han subido mucho de precio, los precios no eran tan altos y modificar este tipo de coches no te supone tampoco un elevado coste. Incluso con muy poquito dinero y con muy poquita inversión, puedes dejar el coche en la misma potencia que tiene el Supra e igualarle en prestaciones. En cuanto al consumo, este vehículo hace una estimación de unos 11 litros a los 100 en ciudad, que puede bajar un poquito en carretera. Al final nos encontramos ante un coche con motor delantero, tracción trasera y caja manual de 5 marchas. Entonces, con esas 5 velocidades podemos llegar a un consumo, a lo mejor el más bajo, de unos 8 litros quizás, en una conducción suave por carretera, sin demasiadas subidas y demás. Nos encontramos ante un vehículo que hace 27 años no se usaba mucho en competición como tal. Se hizo un modelo para la GT1 japonesa, con una preparación precisamente para correr en tiempos. Pero este tipo de chasis se usa principalmente para competiciones de drift, que al final tanto lo fácil que es modificarlos como el chasis que lleva, es un vehículo muy sencillo de manejar, es muy dócil, va donde tú quieres que vaya, y en Japón es un vehículo que se usa muchísimo, incluso ahora en España también se está usando mucho para derrapar el circuito, para las competiciones alrededor del mundo y demás. Los S-Chassis, que al final es como se llama esta plataforma, son los que más se usan, debido a su precio, fácil modificación, como hemos dicho antes, y muy buen manejo. Como os comentaba de pasada al principio de esta prueba, el Toyota GR Supra es un modelo que comparte buena parte de plataforma y otros elementos con un BMW Z4. En particular, este coche comparte con los BMW pues una distribución de pesos muy buena, el 50% sobre cada eje. Pero luego está claro que Toyota ha puesto de su parte para que la configuración del vehículo, la puesta a punto, sea específica en el caso de Toyota y se diferencie por carácter de lo que te puede ofrecer el BMW Z4 del que se deriva. Por un lado, ellos hablan de lo que llaman la proporción divina. ¿Y eso en qué consiste? Es un tema de relaciones entre tamaños, en concreto entre lo que es la distancia que hay entre los ejes y también lo que es la anchura del vehículo. Pues bien, en este caso la proporción es de 1:55 y dice Toyota que eso es la proporción divina y que es una forma de conseguir pues, que un deportivo sea precisamente pues, muy equilibrado, que vaya muy bien. Además, por otro lado, tenemos una ventaja respecto al BMW, y es que este coche, pues a la vista es un coupé, tiene una carrocería cerrada y no es un descapotable como el BMW Z4, así que tenemos también un modelo que es puro granito, una base muy buena que hace funcionar de manera perfecta pues todos los distintos elementos que intervienen en la conducción. Así que tenemos eso, tenemos un punto de partida muy bueno y a partir de ahí pues entra en juego también la tecnología para ayudarnos a que el coche sea pues un deportivo auténtico.
¿Qué cosas tenemos en ese sentido? Tenemos un sistema de suspensión regulable en dureza. Tenemos un botón Sport. Cuando lo presionas hace que el coche sea más deportivo por reacciones, por respuesta al acelerador. Luego también tenemos otros elementos importantes como un diferencial activo en la parte trasera. ¿Eso qué significa? Este coche es una propulsión trasera y ese diferencial lo que hace es variar de forma continua el reparto que le llega a cada una de las dos ruedas del eje trasero. Eso ayuda también a mejorar la eficacia del vehículo. Asimismo, luego también incluye algún pequeño gadget para que el coche sea divertido. Por ejemplo, tiene una función que hace que las ruedas traseras, cuando estás circulando en una zona con curvas muy cerradas, pues puedan tener un ligero deslizamiento. Que el coche sea controlable, pero también sea un poquito divertido. Así que en todo eso, la tecnología, una vez más, demuestra frente al Nissan 200 SX que puede hacer mucho también por el rendimiento de un coche. O sea, no todo iba a ser cosas serias relacionadas con la seguridad, la comodidad, sino también contribuye a la diversión. Y luego, por otro lado, también contribuye al rendimiento. Este coche tiene un motor también de BMW, un 3.0, uno de los más conocidos, de hecho, de la marca alemana, un 3.0 de 6 cilindros y con una potencia de 340 caballos. El coche pesa alrededor de 1.500 kilos. Y aunque es un coche claramente más potente que el Nissan, pues por supuesto consigue muchas mejores prestaciones, pero también además consigue unos consumos más ajustados. En lo que se refiere a prestaciones, tenemos una velocidad máxima de 250 km/h, autolimitada, como los BMW, por cierto, y una aceleración muy buena de 0 a 100 en torno a 4,3 segundos. También es mérito aquí de la tecnología, no solo el rendimiento del propio motor, sino el hecho de que va combinado con una caja de cambios automática de 8 velocidades. Esto está muy bien porque además consigue mejores cifras de aceleración que el cambio manual que acaba de incorporarse a la gama del Toyota GR Supra. Para este modelo, con este motor, lo puedes elegir una caja manual de 6 marchas, pero con esta de 8, pues aparte de que la conducción resulta mucho más cómoda, pues también consigue al mismo tiempo ser más eficaz. Y en cuanto a consumos, estamos en la marca Toyota estamos hablando de cifras que pueden rondar de media los 8 litros. Será muy difícil conseguir esa media en el mundo real porque seguramente voy a ser que ir bastante más rápido, pero aún así demuestra que también el motor no solo es muy rápido, sino también es muy eficiente. Quizá el único punto en el que no puede imponerse al Nissan es en el tema de la sonoridad. Este coche tiene un sonido bonito, ese clásico 6 cilindros de BMW, pero no suena ni exagerado ni muy alto, y es verdad que en ese caso el otro modelo japonés que hemos estado analizando pues sí que se hace notar bastante más y desde bastante más lejos. Bueno, pues ya hemos visto casi todos los apartados relacionados tanto con el Nissan 200 SX como con el Toyota GR Supra, así que como siempre llega al final y eso significa que llega el momento de las conclusiones. Vamos a hacer unas conclusiones divididas por apartados, porque hacer una comparativa y una conclusión global entre estos dos modelos sería casi imposible, es un tema básicamente de edad. Vamos a empezar hablando del tema económico, el tema del precio. Mi representante, el Toyota GR Supra, es un modelo que cuesta 71.550 euros. Estamos hablando de esta versión especial. Es una cantidad, sin lugar a dudas, elevada. No es un coche barato precisamente. De hecho, incluso hay que tener en cuenta que un BMW Z4 con el mismo motor y siendo descapotable y siendo BMW cuesta unos 78.000 euros. Pero bueno, como siempre, todo hay que verlo en perspectiva. Este coche cueste esa cantidad y en concreto de esta serie especial, posiblemente ahora mismo pueda parecer caro, pero seguro que con el tiempo este modelo se acabará revalorizando y seguramente sea un objeto de colección que no deje de incrementar su precio. Así que en ese sentido, ¿el coche es caro? Sí, pero hay que verlo desde muchos puntos de vista para saber si en realidad es un coche interesante por precio. En mi caso, tenemos un vehículo que lógicamente, como ha dicho Javi al principio, se dejó de vender hace ya 22 años. Entonces, en esa época, este coche no superaba ni siquiera los 30.000 euros, a diferencia de sus rivales, como el Opel Calibra Turbo o el Rover 220 Turbo, que sí lo superaban. En cuanto al apartado exterior, te voy a tener que dar la razón, y es verdad que el Supra sí que es un deportivo que parece un deportivo. Al final, el Nissan es un vehículo antiguo, en su época se decía también que era muy discreto para ser un deportivo, y en este caso al final tenemos un vehículo que está modificado. El vehículo de serie realmente era muy clásico incluso en la época. Entonces, en ese apartado es verdad que el Supra es un vehículo que entiende tanto gente que sabe qué coche es, como gente que no lo sabe y lo ve y le llama la atención. En este caso, creo, por los años que llevo con él, que es un vehículo que realmente solamente sabe qué coche es quien sabe de coches. Es un coche que llama mucho la atención,
a quien lo conoce. Sin lugar a dudas es un coche para entendidos. Luego, desde el punto de vista tecnológico, ahí creo que también vamos a tener que volver a coincidir, porque está claro que por una simple cuestión de edad, un coche en pleno siglo XXI, de estos años 20, pues lógicamente incluye todos los avances y todas las tecnologías que se han ido incorporando al mundo del automóvil. Y no solo en lo relacionado con asistentes a la conducción, con la parte multimedia o la conectividad, sino que también incluye muchas ayudas tecnológicas para mejorar lo que es el rendimiento, el puro rendimiento del vehículo. Así podemos encontrar que tiene una sofisticadísima caja de cambios automática, que ahora mismo ya los cambios automáticos lo que hacen los coches es hacerlos más deportivos. Anteriormente parecía que no, que la deportividad siempre está asociada a un cambio manual. También tiene una serie de elementos que hemos visto en el apartado en marcha que le ayudan a ser más eficaz. Tiene un diferencial trasero muy efectivo, tiene una suspensión regulable, tiene un dispositivo que te ayuda a que las aceleraciones sean lo más rápidas posible, el launch control. Así que en todo eso, pues en global, creo que sin lugar a dudas también deberíamos dar como vencedor a mi representante del Toyota. Hasta ahora parece clara la victoria para el Supra, pero yo voy a seguir defendiendo este tipo de vehículos. Al final es un coche con garra, con carácter, que hoy en día, aparte de que apenas se ve, las sensaciones que transmite casi ningún vehículo de ahora, ya que todos se conducen más o menos de la misma manera, te da las sensaciones que te da este coche. Es verdad que tecnológicamente hablando no tiene toda la tecnología que podríamos querer hoy en día y que nos hemos acostumbrado a tener en cualquier vehículo, pero al final es un vehículo deportivo. Se centra principalmente en la conducción, las sensaciones y sin duda este vehículo en ese sentido y para mí sigue siendo un vencedor de una forma, ya te digo, muy subjetiva, ¿no? Además, para la época, este vehículo era muy práctico, ya que es un 2x2, puedes llevar a gente atrás, es un vehículo que puedes usar perfectamente a diario, a pesar de que es un pelín gastón, pero es un vehículo que no tienes ningún miedo en dejarlo en cualquier sitio, puedes circular con él todos los días. Es verdad que con los años que tiene, el tema de la pegatina, zona centro y demás, nos están limitando un poco, pero igualmente estamos hablando de la época, hace 27 años casi, este vehículo era lo más en esa época. Así que nada, ya os hemos contado todos nuestros puntos de vista, lo que ha sido esta comparativa, pero como siempre, aparte de estas opiniones, que no dejan de ser las nuestras, nos gustaría saber lo que opináis vosotros. ¿Estáis más de mi lado, a favor de la modernidad que representa el Toyota, o quizá más del estilo, el old school, el estilo clásico que representa el Nissan Silvia? No dudéis en dejarnos vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!